ahí está Él. Aquí no estamos reunidos en nombre de nadie, sino en nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Es el mejor lugar, es el mejor lugar. Y quiero compartir hoy un mensaje precioso porque de verdad que es maravilloso poder leer la Biblia cada día y poder descubrir. Yo no sé si quieren pasarse para acá, los que están allá, por favor, gracias. Porque podemos descubrir cuando cada vez que leemos la Biblia, yo no sé si a usted le pasa, yo no sé si usted es buen lector de la Biblia o no es buen lector de la Biblia. A ver, ¿cuántos buenos lectores de la Biblia hay aquí? es, es que cuando no leemos la Biblia no dejamos que Dios hable. Porque mucha gente tiene a Dios solamente para que le escuche, pero no le escucha. Y mucha gente solamente busca a Dios busca a alguien para que alguien le diga, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te mostró Dios? Y usamos a los profetas, buscamos a personas que nos digan algo sobre qué te dice Dios, qué te mostró Dios, donde Dios siempre nos habla en su palabra. Amén. Y hay partes en la Biblia donde especial y exclusivamente Dios le habla a la iglesia. A la iglesia. Porque Dios quiere siempre que la iglesia sea edificada con su palabra. Por eso usó el Espíritu Santo hombres que escribieran la Biblia y escribieran lo que Dios pensaba, lo que Dios quería, lo que Dios había, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Él dejó escrita lo que nosotros íbamos a hacer aquí. Antes de la fundación del mundo, dice que nos predestinó, nosotros somos predestinados por el Señor. Y cada vez que nosotros abrimos la Biblia sabemos que Dios es quien nos habla. A ti cuando abres la Biblia, a ti no te está hablando el vecino, no te está hablando TikTok, no te está hablando nada diferente, sino Dios nuestro creador. Y hay algo maravilloso que Dios quiere que aprendamos hoy, porque cuando yo preparaba esta enseñanza, hubo algo que me impactó, y es que cuando Jesús ya duró 3 años, iba cumpliendo ya 3 años de ministerio, de llamado aquí en la tierra, porque solo fueron 3 años. El ministerio de Jesús en ese tiempo no fue exitoso, porque lo apedrearon, y ¿quién apedreado es exitoso? Lo criticaron, ¿quién criticado es exitoso? Lo rechazaron, su gente lo rechazó. Y si nosotros nos podemos ver el ministerio de Jesús, y cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en esos 4 evangelios, esos hombres, excepto Lucas, porque Lucas no fue discípulo directo de Jesús, sino Mateo y Marcos y Juan. Lucas fue un médico que después escribió sobre Jesús. Ellos relatan ahí la vida de Jesús. Cuando tú quieres saber cómo era Jesús, lee los evangelios. Es lo primero que nosotros debemos tener claro, los evangelios. Empezando por el de Mateo, luego viene Marcos, luego viene Lucas y luego viene Juan. Cada uno de ellos relata de una manera u otra, y dice la Biblia al final que estos son solo pequeñas cosas que pasaron en la vida de Jesús, que no alcanzaría un libro para decir todo lo que Jesús hizo, porque aprendimos y sabemos que Jesús sanó liberó a muchos endemoniados, sanó enfermos, pero muchas cosas no quedaron escritas. Y una de las cosas impresionantes de Jesús es que Él, al final, cuando ya Él estaba, sabía ya antes de arrestarlo, a Jesús, antes de que Judas llegara y le diera el beso de la traición, ¿verdad? Y Él lo llamara amigo, Jesús hizo una oración.
Y la oración de Jesús fue encaminada para los discípulos que él tenía en ese momento. Pero no solo para ellos, sino que Jesús, antes de subir a la cruz, oró por Pedro, por Marcos, por Mateo, por Juan, por Bartolomé, por sus 11, porque ya oró por los 11 que le quedaron ahí con él. Y oró también por usted y por mí. Usted sabía que la primera persona que oró por nosotros fue Jesús. Y la oración de Jesús fue tremenda. Y la oración de Jesús fue encaminada a un solo propósito. No fue encaminada para que nosotros fuéramos usados por el Espíritu Santo sanando, liberando. No fue encaminada para que nosotros fuéramos grandes predicadores. No fue encaminada para que fuéramos grandes profetas, para que tuviéramos mega iglesias. No fue encaminada para que por donde nosotros pasáramos la sombra sanara. No fue encaminada para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios. No fue por eso que Jesús oró. Jesús no oró para que yo pueda discernir los tiempos. Jesús no oró por eso, Fabio. Jesús hizo una oración específica por nosotros y fue encaminada a algo que la iglesia tiene que cuidar. Porque la iglesia hoy en día está afanada para que el poder de Dios llegue, para que la gente sea libre, para que la gente sea sana, para ver manifestaciones del poder de Dios. Y la gente califica las iglesias de exitosas según el número de gente. No, ese tiene una iglesia, ese tipo le va bien, ese tipo tiene una iglesia grandísima y ya lo califican así. Le va bien porque tiene una mega iglesia. Porque le va bien porque ahí todo el mundo se cae al suelo. Ahí apenas tú llegas y te caes. Ahí eso es poderoso ahí. Califica el hombre la iglesia según lo que él cree que debe ser la iglesia. Y no es así. Jesús no oró por eso, Denis. Jesús hizo una oración. Y cuando yo leí esta oración esta madrugada, de verdad que yo le decía al Señor, Señor, cuando yo esté allá... cuando yo esté en la iglesia leyéndola, no quiero llorar porque me conmovió. Yo dije, tanto nos amó el Señor que oró por algo que sabía que a la iglesia le iba a costar tener. Y es la unidad. Jesús oró por la unidad. Y hoy en día a la iglesia le cuesta la unidad porque va detrás de las señales. La iglesia no quiere estar unida, quiere ver señales. Y el Espíritu Santo me decía, Lina, no hay unción sin unión. Hay gente que persigue la unción, pero no quiere la unidad. Buscan la unción donde esté, pero no son unidos a su iglesia. Y dice la Biblia, mira, cuando Jesús ora, pero antes de eso, yo quiero ir a la carta de el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo le escribe a las iglesias que él fundó. Por eso era apóstol, porque él fundó iglesias. No porque tenía una iglesia grande. Él fundó iglesias pequeñas. Iglesias que él se preocupaba por ellas. Iglesias que aun cuando él estaba en la cárcel, él oraba por ellas. Y tampoco se podría decir que Pablo no tuvo un ministerio exitoso porque terminó preso y muerto en la cárcel. Entonces Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, lo vamos a colocar ahí. Lo van a colocar ahí. Yo no lo voy a colocar ahí. Filipenses 2, 1, vamos a buscarlo. Dice, por tanto, y cuando dice por tanto quiere decir que ya él había dicho algo antes, ¿cierto? Por tanto, cuando nos vamos a la raíz griega, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo,
el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Estas cartas fueron escritas en griego. En el griego original, cuando lo traducen al español, no quiere decir el sentido de la oración no es tal por tanto, sino si esto tienes. Si esto tienes, dile al que tienes a tu lado, si esto tienes. ¿Y qué es lo que tienen? Dicen, yo pensé que me lo iban a colocar allá. Dice, si tienen algún estímulo, en su unión con Cristo. ¿Cuántos están unidos con Cristo? ¿Cuántos están unidos con Cristo? Entonces tú tienes eso, ¿verdad? Si tienen algún estímulo, o sea, si es que tú tienes una unión con Cristo y eso te estimula a ti, si te da placer, si sientes de verdad gozo en estar unido con Cristo, algún consuelo en su amor. Acuérdense que el Señor les dijo, yo me voy y viene el Consolador, que es el Espíritu Santo que les consolará. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo, anhelar el Espíritu Santo, pero no para hablar en lenguas, no para tumbar, no para que se llene de fuego, para tener la consolación de Él, para saber que no estamos solos. Algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. El segundo versículo dice, llénenme de alegría, teniendo ¿qué? Un mismo parecer, un mismo amor. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Unidos en qué? Y pensamiento. La iglesia de Filipo era una gran iglesia, pero tenía un problema, que había desunión. Había desunión. Esta es una iglesia que no tiene desunión, amén. Porque aquí tenemos el Espíritu Santo. Una de las señales de que alguien tiene al Espíritu Santo es que le gusta estar en unidad. No que hace milagros, porque el diablo hace milagros. ¿Usted sabía eso? ¿El brujo le profetiza o no es así? ¿Cuántos han ido a donde brujo? No, yo y quién más. Angelita no. Ella fue la primera que alzó la mano. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando no teníamos la verdad de Cristo, cuando no teníamos la seguridad de Cristo, cuando andábamos de aquí para allá, muchos de nosotros, queríamos saber qué nos deparaba el futuro. ¿Qué queríamos que venía? Y ustedes lo saben, ¿verdad? Que muchas veces yo les he contado que llegaba una bruja y me decía, hay un ¿cómo? Moreno claro, hay una morena clara y hay una mujer que te va, o sea, y uno quería siempre saber qué venía del futuro, ¿verdad? Los brujos hacen señales, pero no tienen amor. Y el enemigo siempre va a atacar la unidad de la iglesia, porque sabe que solo, cuando estás solo, puede destruirte. Puede destruirte. Entonces, mire qué pasa. El apóstol Pablo le dice a la iglesia eso. Unidos, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor. El amor debe ser a través de Cristo Jesús. Yo entiendo y yo sé que a ti y a mí hay gente que nos puede caer gordo. ¿Cierto? Es que no sé, no me pasa de aquí. Yo la mastico, pero no me la trago. Es como la canción, mastique, trague, mastique. Ustedes han oído ese término, ¿verdad? Yo me la mastico, pero no me la trago. Yo no sé, ella es chévere y todo, pero hay algo en ella que no sé, que no me pasa. ¿Ustedes han oído eso? ¿Ustedes lo han dicho? ¿Sí lo han dicho? No, es que uno tiene que ser honesto. Uno a veces lo dice, ay no, pero es que me cae gorda. ¿Sí o no?
Hay gente que uno le cae gordo, por así es que no sé, pero ni la conoce. Pero llegó y no, pero es que yo no sé, ya no sé, no me cae bien, no tengo como con ella feeling, no tengo como con esa persona. Yo no sé, yo espero que de todas esas personas que dijeron sí, la que le caiga gorda yo. Sí, porque yo no soy, como dice el dicho, monedita de oro. Si a Jesús hubo muchos que le cayeron gordos. Usted sabe que Jesús hubo gente que no lo quería para nada. Y él dice, ¿cuánto más le harán a ustedes? Amén. Entonces mire lo que dice la palabra. Dice aquí, yo quiero que no se me desconecte, por favor. Y dice, llénense de alegría, unidos, y dice, teniendo un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y qué precioso lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, dice, unidos en alma y en pensamiento. La voluntad de Dios para la iglesia es que seamos unidos en alma y en pensamiento. Que cuando a ti te pase algo, yo piense en ti. Que cuando a ti te esté afectando algo, yo no diga, ay, de malas. Yo no diga, no me importa. Yo no diga, yo antes, pues no sé, eso no es conmigo, la salvación es individual. Y eso muchas veces preocupa, porque hay gente totalmente desconectada de sus hermanos, que no les interesa si el otro sufre, si el otro no sufre. Por eso una de las cosas fundamentales de la iglesia es poder dar amor, es poder sentir que si el otro sufre, yo también sufro. Que si el otro está en un momento, mire, yo en estos días, yo no sé si Daniela me está viendo, Dani, si me estás viendo, hola. Dani tuvo su bebé y ustedes saben que ya Belén nació, ¿verdad? La niña más pequeñita de la iglesia, el miembro más pequeñito de la iglesia ya está con nosotros. Y estuve visitando a Dani porque tuvo que quedarse unos días en la clínica y cuando yo entré a verla, ella no me estaba esperando. Ella no esperaba que yo fuera a la clínica. Y cuando ella me vio, ella empezó a llorar y me dijo, nunca pensé verla aquí. Y fue algo que a mí me tocó mucho mi corazón. Porque ella me recibió con todo su amor y con toda su esperanza por la situación que ella en el momentico estaba pasando. Y que ella y algunos de aquí saben que eso tenía un trasfondo fuerte y que estábamos orando mucho por ella. Entonces, nosotros tenemos que tener el mismo sentir. A ti te tiene que doler, a ti te tiene que preocupar que tu hermano no venga, porque nosotros formamos parte de la familia de la fe. Nosotros tenemos el mismo ADN, el mismo Padre. Nosotros no podemos decir que pertenecemos a un lugar, que somos miembros de un lugar, que pertenecemos a una iglesia si a mí no me importa nadie ahí. Que a ti no te contesten, que a ti te dejen en visto, eso es irrelevante. Pero tú tienes que sentir amor por las personas. Tú tienes que querer estar en unidad con ellos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo tiene su función. Pero ¿qué pasa? Mire lo que dice el apóstol. Pero antes de seguir al siguiente versículo, yo quiero pensar que Jesús hizo esta oración sabiendo que iba a costar la unidad en la iglesia. Y yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y dice, y yo no pensaba leerlo, pero la verdad quiero leerlo todo, dice el Señor aquí. Mire lo que dice él, yo no sé si lo va a colocar allá, 17, dice, después que Jesús dijo esto, ¿sabe cuándo Jesús dijo esto? Cuando él le dijo a los discípulos eso, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y después que Jesús dice esto, él oró por él mismo. Primero oró por él mismo. Cuando él le dice a Jesús, al Padre, Padre, ha llegado la hora. Ya él sabía, le dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo
para que tu Hijo te glorifique a ti. Él se estaba despidiendo de este mundo, ya él dijo, ya llegó mi hora. Y dice, mire lo que sigue diciendo en el versículo 2, dice, ya que les has conferido autoridad, le has conferido autoridad para que Él les conceda vida eterna a todos los que le ha dado. Estaba orando Jesús al Padre. Dice, y si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús oraba para que nosotros lo conociéramos a Él, porque ese era el propósito de Él venir al mundo. Yo quiero que lea esto conmigo, que lo esté leyendo en la pantalla, porque esto es precioso. Si usted tiene que conocer algo hoy, que sea esta oración que hizo Jesús. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, estaba hablando de Él, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta oración se la dice Jesús al Padre. Él primero ora por él y le pide fuerza. Le dice, Señor, yo sé que ya llegó mi hora, Padre. Yo vine sabiendo, yo tenía claro que iba a venir aquí y yo me iba a ir. Y yo sé que Jesús en su humanidad quizás no se quería ir porque él amaba a Pedro. Él tenía una madre, tuvo una madre por 30 años, tuvo mamá, tuvo hermanos, tuvo amigos, tuvo una vida. Y él ya sabía que le llegó la hora de partir y él oró, le dijo, Señor, pero yo sé que tú me vas a glorificar. Y yo sé que con este propósito yo vine, yo me voy tranquilo, dame fuerza, yo me voy tranquilo. Y dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estaba orando por los 11. Dice, ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Y dice el Señor, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Jesús sabía que ya Él había cumplido y Él se iba. Él iba a estar en la gloria, pero los 11 que quedaban iban a estar en el mundo. Por eso anteriormente de decirles eso, les había dicho a ellos, en el mundo van a tener problemas, pero no se preocupen que yo vencí al mundo, para asegurarlo que aunque no lo tuvieran a él, ya él había vencido cualquier problema que ellos iban a tener. Y Jesús le está orando al Padre y les está diciendo lo que ya él sabía que el Padre iba a hacer. Jesús sabía que el Padre no iba a dejar solo a Pedro, a sus discípulos, él lo sabía. Pero aún así, su amor de maestro, su amor de hijo de Dios, su amor de Salvador lo impulsaba a orar por ellos. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero nos mostró hoy que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y Él estaba ahí diciendo eso y dice, mira qué bello, dice, ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Y dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Angelita, Jesús estaba orando para que Dios los ayudara, los protegiera, para que ellos fueran, no para que hicieran milagros, no para que llenaran iglesias, no para que sacaran demonios, no para que llenaran estadios, sino para que fueran uno. Esa fue la oración que hizo Jesús. Y dice, mientras estaba con ellos, yo los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura.
Y dice, ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Y mira lo que dice él. Para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Ya Jesús estaba diciendo que ellos eran aparte. Por eso la Biblia dice que nosotros somos un pueblo especial. Amén. Que nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. La gente que Dios llama, tú y yo, aunque estamos aquí, no somos del mundo. Por eso a nosotros el mundo no nos mueve. Y dice el Señor, dice, ellos no son del mundo como tampoco soy yo. Bueno, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y mire lo que dice el siguiente versículo, dice, y aquí es donde nosotros estamos incluidos. Mire qué precioso es el Señor, que dice, no solo ruego por estos, sino que ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Ya Jesús oró por ti antes de tu nacer. Antes de tu nacer ya Jesús había tenido cuidado de Andrea, de Denis. Ya Jesús le había pedido al Padre que te protegiera, que te guardara. Ya él había orado, dice, oro por los que también han de creer en mí por el mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué? Oró él. ¿Para qué? El siguiente versículo dice, para que todos sean uno. Los que iban a recibir el mensaje de los 11 discípulos, los que iban a leer la Biblia, era por los que Jesús estaba orando. Pero él no oró para que ellos fueran otra cosa, sino que también fueran uno. A Jesús le preocupaba la unidad de su iglesia. Y dice, Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Y mire lo que dice el siguiente versículo, dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. ¿Cómo alcanza la perfección una iglesia cuando es unida? Y dice, en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Amén. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo voy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Jesús en este capítulo tan precioso oró para que nosotros fuéramos unidos. Y dice algo tremendo, dice, para que el mundo reconozca que los amas. ¿Sabe cómo reconoce una iglesia que es de Dios? Porque hay unidad. Porque donde hay unidad hay amor. Y donde hay amor está Dios. Y es importante que nosotros como miembros de una iglesia entendamos que somos un solo cuerpo. Que tenemos que luchar por la unidad. Porque si no estamos unidos, no glorificamos a Cristo. No lo vamos a glorificar. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes de iglesia, cuál es el concepto que tú tienes de unidad, cuál es el concepto que tú tienes de que lo que Dios quiere para la iglesia.
Pero una de las cosas fundamentales en una iglesia es que haya unidad. El apóstol Pablo, sabiendo esto, sabiendo esta oración de Jesús, le escribe la carta a la iglesia de Filipenses. Y en la iglesia de Filipenses, él le dice, que fue lo que leímos al principio, les habla y les dice que sigan teniendo un mismo parecer, unidos en alma y pensamiento. Les está diciendo que Jesús quiere que eso sea la iglesia, que la voluntad de Dios es que la iglesia sea unida, que todos seamos unidos. Pero pasa esto, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Quiere decir, Fabio, que en la iglesia hay egoísmo y hay vanidad. Hay otra versión que dice vanagloria. Vanagloria. Es lo mismo que vanidad. Hay unidad, la unidad real interna debe reflejarse externamente. Cuando una iglesia es sana, lo primero que se refleja es la unidad interna. Yo te veo, yo te abrazo, yo me alegro, yo me preocupo, ¿dónde está tal persona? No la he visto, llámenla, pregunten qué le pasa. La unidad, esa unidad va externa, porque lo que tú eres adentro, tú lo reflejas afuera. Por ejemplo, si tú todas las tardes te vas a comer a una mesa de frito, todas las tardes, con el paso del tiempo, eso se te va a ver reflejado afuera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces tú eres, los médicos dicen, tú eres lo que comes. La Biblia dice, tú das de lo que tienes en tu corazón, habla tu boca, ¿verdad? De lo que hay en tu corazón, habla tu boca. ¿Tú quieres saber si alguien es un miembro unido de su iglesia? Mira lo que habla de ella. Porque si alguien está unido acá adentro, no va a ir afuera a hablar mal de lo que ama. Amén. Entonces, si tú quieres saber si alguien de verdad tiene el Espíritu Santo, no lo busques porque hable en lenguas, no lo busques porque ore lindo, no lo busques porque haga algo wow, no lo busques por lo que conozca de la Biblia, búscalo por lo que habla de su iglesia. Porque si habla de amor, en amor de su iglesia, está unido a Cristo, porque esa fue la oración que Jesús dejó. Amén. Y qué importante es que la iglesia entienda que a ti no te hace cristiano los dones, que a ti te hace cristiano los frutos. Y en los frutos del Espíritu no están las lenguas, está el amor. No están las sanidades, está la compasión, el dominio propio, la mansedumbre. Entonces, ¿qué pasa? Debemos entender, ¿verdad?, que la gravedad de la ausencia de unidad en el cuerpo de Cristo no es natural, no es sobrenatural que alguien esté en una iglesia pero no esté unido a ella. Si formas parte de una iglesia, tu corazón debe estar unido a tu iglesia, porque esa fue la oración que Jesús dejó. Esa era la preocupación de Jesús antes de irse de este mundo, que la iglesia, que sus discípulos fueran unidos. ¿Y qué pasa? Mire, uno yo pienso que Jesús hizo muchos milagros cuando vino aquí, ¿cierto? Muchísimos. Pero la gente le decía, Señor, si tú quieres, sáname. Y el Señor decía, yo quiero ser sano, ¿verdad? Por donde él caminaba, eso no le costó trabajo a Jesús. A Jesús le costaba trabajo que la gente fuera unida, que sus discípulos fueran unidos. A Jesús no le rogó al Padre para que hoy usara a su gente, a la gente de la iglesia. Él le rogó al Padre para que la gente fuera unida. Y él sabía lo que iba a costar y lo que el diablo se iba a meter para que la iglesia no fuera unida. Y cuando el diablo entra a un lugar para desunirlo, es porque sabe que en la desunión viene destrucción. La desunión trae muchas cosas, pero ¿quién desune la iglesia? Alguien que tiene egoísmo y que tiene vanagloria o vanidad. Ahora, el egoísmo, ¿qué es el egoísmo?
El egoísmo es un individualismo problemático. El que es egoísta es individualista. Y no solamente es individualista, sino que es problemático. Cógelo, Yura, cógelo, siéntalo ahí. El egoísmo es individualismo problemático que se opone al interés de los demás. Al egoísta solo le interesa a él. El egoísta nunca te va a decir, mira, hagamos esto. No, yo lo hice. Si tú no lo hagas, no, yo no tengo que darle explicaciones a nadie. El egoísta hace las cosas que le van a funcionar a él y no le importa a lo demás. O sea, yo hago yo y yo estoy haciendo lo mío y qué pena. Qué pena. Pero yo tengo que hacerlo yo. El egoísta solo piensa en él, no piensa en la unidad. Y el apóstol Pablo lo dijo aquí, dijo, no hagan nada por egoísmo. El egoísta es una persona que solo se ocupa de su propio beneficio antes que atender las necesidades del resto. Una persona egoísta es una persona que tiene problemas de autoestima. Es una persona envidiosa. El egoísta nunca va a querer que a otro lo promuevan. Y le da rabia cuando a otro lo promueven. ¿Y por qué él y por qué yo no? Ah, porque es que allá, claro, yo no. Revísate. Si te da rabia o si te molesta que alguien sea promovido y que sea alguien no tú. Porque entonces tienes egoísmo en tu corazón. Si tú vas a una casa y alguien te dice, es que allá en esa iglesia sutana es la única, es porque él no es. Entonces es egoísta porque tiene envidia. Y la envidia causa raíz de amargura. Y la envidia provoca desunión. Porque esa persona se aísla, porque no se mira a ella, Andrea, no mira qué tengo que trabajar, por qué yo no soy promovido, por qué yo no estoy en ese lugar, sino que piensa, me odian, me aborrecen, me la tienen montada y contamina a los demás. El egoísmo es carnal. El egoísmo daña. Y la vanagloria es aquello o la vanidad haces para que te vean que tú eres el único que lo puedes hacer bien. Si yo no lo hago, no está bien. La vanagloria es el que hace más de lo que le han mandado solamente para mostrarse. La gente que tiene ese espíritu de vanagloria no se sujeta. Porque no le sirve sujetarse. Porque cuando se sujeta no muestra la capacidad que tiene. Y Dios no te ha llamado a una iglesia que muestres la capacidad que tienes, sino que Dios te va a usar conforme Él quiera usarte. Amén. Entonces el apóstol Pablo dijo, no hagan nada por egoísmo y por vanidad. Nosotros no podemos permitir que el espíritu de egoísmo y de vanagloria o vanidad llegue a nuestra iglesia, llegue a nuestro corazón. El egoísmo fue el que tocó a el ángel que era el director de la orquesta del cielo y quiso ser como Dios. ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Y por qué él puede y yo no? Y el egoísmo tocó a Luzbel y se convirtió en Satanás porque quería el lugar de Dios, porque él cantaba lindo, porque él también podía. El egoísta nunca quiere ser solo, porque como ya está apartado, quiere apartarte a ti también. Ojo con ese espíritu, porque se mete muy suavemente y empieza a desunir el vínculo perfecto de Dios en la unidad de la iglesia. Vanidad, yo soy quien lo merezco, yo soy quien puedo hacerlo, pero Jesús dijo algo, cuando Jesús le da a Fabio un mensaje a sus discípulos y les está hablando, Él le dice a ellos para guardarlos, le dice,
aprendan de mí, que soy qué, que soy qué, y manso y humilde. Las cualidades y las únicas cualidades, Fabio, que Jesús le dijo a sus discípulos que aprendieran de él, eran la mansedumbre y la humildad. Él no le dijo, aprendan de mí que yo hago milagros. Él no le dijo, aprendan de mí que yo multiplico panes y peces. Él no les dijo, aprendan de mí, mire, tienen que andar conmigo para que aprendan y para que sepan cómo el agua se convierte en vino. Aprendan de mí a sanar enfermos. Él le dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad es lo contrario al egoísmo y la vanagloria. Y la mansedumbre, Andrea, se aprende. Porque nosotros, por nuestra condición de naturaleza, nacimos rebeldes. ¿Cierto? Nacimos así. No me gusta que me manden. A mí nadie me va a mandar. No estás aprendiendo de Jesús. Cuando alguien llega a una iglesia y dice, yo llego, pero a mí nadie me va a enseñar. Yo hago lo que yo crea que debo hacer. Entonces, no estás aprendiendo de Jesús. Porque Jesús dijo que aprenden su mansedumbre y su humildad. Tanta fue la mansedumbre de Jesús que subió a la cruz. Pero hay gente que dice, hasta allá no llego yo. Hasta allá no llego. No, ahora barrer. No, yo no. ¿Y por qué no barré ella? Ah, ¿por qué esto? No, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Ay, que toca hacer esto. No, ¿y por qué? La única amor, en el único lugar que tú aprendes la mansedumbre y la humildad de Cristo es en la iglesia. Aquí es donde tú vas a aprender a ser manso y humilde, porque te vas a encontrar con personas que no son nada tuyo y te van a mandar. Jesús encontró a Pedro y Pedro era un pescador, pero Jesús lo mandó. Y hay gente que no le gusta que lo manden. Ay, no. ¿Por qué me va a mandar este a mí? Si yo sé. Es que yo sé que tú sabes. Pero tienes que aprender a ser manso. Y a ser humilde. A ser enseñable. Ven acá, Juan Andrés, por favor. Párate aquí, aquí. Juan Andrés, párate aquí. Y mira para allá, para la gente. Ven acá, Juan Diego, ven. Voy a hacer algo aquí hoy. Ustedes van a mirar para allá. Mi esposo me mira preocupado así. Bueno, ahí mirando para allá. Bueno, yo necesitaría a un hombre más grande y más fuerte que ellos dos. Vamos a poner a Carlos. Ven, Carlos. Venga acá, Carlos. Póngaseme aquí. Si quieren, se ponen aquí enfrente para que los vean bien. Ustedes tres. Mi esposo se queda mirándome. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va? Está preocupado ahí. Estos tres hombres aquí, ustedes tienen que escoger al que más les sirva para una guerra. Al que más les sirva para fuerza. Al que más les sirva para algo grande. Porque necesitan a alguien fuerte. ¿A quién escoges, Angelita? A Carlos. ¿A quién escoges, Lina? Sin saber que Juan Díaz es tu hijo, obvio, ¿no? ¿A Juan Andrés? ¿A quién escoges, Daliana? Que te tiene que servir para la guerra. Al señor Carlos. ¿Verdad? ¿A quién escoges, Denis? A Juan Diego. ¿Por qué? Porque David era más pequeño. En tamaño. ¿A quién escoges tú, Andrés? A Juan Andrés. ¿Y tú, Fabio? A Juan Andrés. Pero no porque es tu hijo. No. ¿Por qué escoger a Juan Andrés? No lo conoces, o sea, están ahí tres. A ti te llaman y te dicen, mire, capitán del ejército, aquí tiene estos tres soldados, escoja una de los tres que se lo va a llevar. ¿Y por qué ves futuro en él? Tú ves futuro en Juan Andrés. Félix, ¿a quién escoges tú así para una te van a mandar una misión? Tú eres el capitán, ¿a quién escoges de los tres? Al más grande, ¿cierto? Pueden sentarse.
Carlos, devuélvete. Hazme 20 lagartijas. No. Juan, ven acá. Tú te dejas enseñar. Sí. Es más fácil que un niño aprenda a que un grande aprenda. Porque ya Carlos, si yo lo voy a enseñar el arte que él sabe, ya Carlos sabe lo que él sabe. Pero si yo le vengo a decir, Carlos, los tornillos no se alinean así, porque Carlos sabe de ferretería, sino que se ponen así, él me va a decir, no, ¿usted por qué me va a decir eso? Si yo aprendí que no era así. Pero si yo le digo a Juandi que no sabe nada, ven Juandi, vamos a hacer los tornillos, ¿cómo los vamos a hacer, pastora? Entonces, para tú tener el reino de los cielos, tienes que ser como niño, manso y humilde, enseñable. Hay gente que llega a la iglesia con mucho conocimiento, con mucha estructura. Por eso tumbar la estructura de la mente es la primera liberación que tú recibes. La primera liberación que tú recibes es que te quiten la estructura que tú traes del mundo creyendo que tú todo lo sabes hacer y que a ti nadie te va a enseñar. Muchas gracias. Manso y humilde. Jesús era el Hijo de Dios y ¿qué les dijo? Aprendan de mí, que soy manso. Entonces él era humilde y manso. Y una vez le dijo a los discípulos, vengan, yo le voy a lavar los pies. Y dijo Pedro, no, a mí no me los vas a lavar. Porque ¿cómo tú me los vas a lavar a mí? Y le dijo Jesús, déjatelos lavar, Pedro, sé manso. Y sé humilde. Entonces Pedro, por tirarse las demás espiritual, dijo, no. ¿Cómo tú, el Hijo de Dios, me va a lavar los pies a mí? Pedro, es cuestión de mansedumbre. No es cuestión de que quién sea yo. Yo te estoy enseñando que debe ser manso y humilde. Un verdadero discípulo llega a posición por su condición de mansedumbre y de humildad. La posición no te da la condición, pero la condición sí te da la posición. Porque tú puedes estar en un lugar, pero no puedes tener la condición. Por ejemplo, tú puedes ahora en la política, te pueden nombrar ministro de Agricultura o de lo que sea sin tener idea de qué es eso. Estás en la posición sin tener la condición. Pero tú te esfuerzas por estudiar, por trabajar, por capacitarte y por tener experiencia, y tu condición sí te lleva a la posición. En el reino de los cielos no se buscan posiciones, sino condiciones. Y una de las condiciones es ser manso y humilde, para que tú puedas tener posición en el reino. Porque el reino de los cielos, mira, ayer pasó algo. Yo creo que yo tengo a mi esposo aburrido. Lo debo tener aburrido, sinceramente. Yo lo vine a buscar ayer aquí cuando después que estaban haciendo todo aquí el aseo y organizando. Y yo salí de la casa y yo llegué aquí a la iglesia y lo vine a buscar. Amor, mira, a mí se me olvidan las cosas. Entonces yo le dije, amor, mira, tenemos que llevarnos el piano. Ay, ¿por qué no me lo diste, amor? Se me olvidó. Bueno, vamos a llevarnos el piano. Volvió a prender las luces, embarca el piano en el carro. Cuando nos subimos al carro, el carro estaba fallo de aire, bastante espichado. Y me dijo mi esposo, ¿tú no te diste cuenta que el carro estaba espichado? Le dije yo, no me di cuenta, amor. Yo te vine, fue a buscar. Yo tratando como que de suavizar la cosa, porque yo me tenía que dar cuenta que el carro estaba espichado. Amor, yo te vine a buscar y como estaba oscuro cuando salí de la casa, yo no me di cuenta que el carro estaba espichado. Bueno, hay que llenarlo, sí, amor, pero mira, tan bueno Dios que nos permitió que ahora en la noche darnos cuenta, porque mañana en la mañana nos hubiera tocado no venirnos en taxi, porque el carro, y después, imagínate, arreglar la llanta en ese garaje, eso hubiera sido el desastre. Cuando llegamos a la llantería, empiezo yo a decirle a él pendiente, porque mi esposo está pendiente de lo mínimo del carro, yo lo manejo, lo prendo, lo manejo y me voy hasta ahí. Entonces él empezó a ver cómo era el cuento de la llanta, porque esa llanta relativamente es nueva. Y yo le decía, amor, ¿tú sabes qué fue lo que pasó con Saúl y Samuel? Y yo en la llantería, y los tipos de la llantería, y mi esposo, sí, pero amor, escúchame. Mira, Samuel y Saúl cuando pecó, porque el Señor me habló en ese momento. En la llantería, cuando Saúl peca, Dios se aparta de él. Ustedes saben la historia de Saúl como rey. Saúl peca y Dios se aparta. Pero él le dice algo a Samuel, que era el profeta respetado y el que lo ungió como rey. Le dice, Samuel,
está bien. Samuel va y le dice a Saúl, pecaste y Dios se apartó de ti. ¿Y saben qué le dijo Saúl a Samuel? Ok, pero mira, tú no te vayas. Ven y ofrece sacrificio conmigo para que los ancianos no se den cuenta que Dios se apartó de mí. Posición. O sea, a él no le importaba, sino que la gente lo viera que él estaba bien, pero de a Dios se había apartado de él. Hay gente que aparenta, pero su corazón no está con Dios. Por eso, el que más bulla hace es el que menos tiene de Dios. Manso y humilde. Pero David, eso le decía yo a mi esposo en la llantería, pero David no fue así. Porque cuando David peca, Juan Diego, David pecó y vino un profeta llamado Natán y le dijo, mira, había un hombre que tenía una sola oveja y vino un rey y le quitó ese solo cabrito y lo mató. Y David le dijo, ¿quién es ese hombre para matarlo? Y el profeta le dijo, eres tú eres ese hombre. Y David se había matado a alguien y entonces David se puso a llorar y David se arrepintió y David hizo ayuno. Y David se arrepintió y compuso ese salmo, creo que es el 57, que dice, mientras callé mis huesos se envejecieron. Y empezó a pedirle perdón a Dios a través de ayuno, de oración. A él no le importó su posición. Cuando el niño de Betsabé enferma, David se va y se quita su ropa de rey, su posición, y se metió y se vistió de luto, de cilicio. Se puso una ropa de luto y empezó y se tiró 3 días en el piso sin comer y sin beber, buscando la misericordia de Dios. Por eso la Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios, no porque no pecó, sino porque su condición era de un adorador, y el verdadero adorador siempre está consciente de su pecado y se arrepiente. La gente egoísta y la gente que tiene vanagloria siempre están mirando que no les han dado posición, pero no miran su condición. Pero Dios promueve a los mansos y a los humildes. Ustedes que trabajan en cargos donde tienen gente a su cargo y donde los han promovido, yo creo que los han promovido por su condición, por su esfuerzo. En el reino es así también. Entonces el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia y le dice, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores de ustedes mismos. No, y yo, mira, Angelita, ¿por qué Angelita ahora yo? Angelita mi líder, esa mi líder, ¿y por qué ahora yo? Él, mi líder, él me va a mandar a mí. No, es que nosotros debemos considerar como superiores a nosotros mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, mire lo que dice aquí, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Imagínate que siendo por naturaleza de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, yo soy el hijo de Dios, aquí a mí nadie me viene yo ¿cómo es? Usted no sabe quién soy yo. Judas, tú no sabes quién soy yo. Cuando lo iban a echar del templo, aguanta, tú no sabes quién soy yo. Yo soy Jesús, el hijo de Dios. No, él no se aferró a su posición. No consideró, sino por el contrario, se rebajó. ¿De qué manera? Voluntariamente. ¿Cómo se rebajó? La mansedumbre es voluntaria, Angelita. A ti nadie te obliga a ser manso. Voluntariamente se rebajó, se humilló. Voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Mis amados, nosotros tenemos que entender que la humildad es el resultado de tener una relación verdadera con Dios. Y la humildad no radica en lo que tú tienes, sino en lo que tú eres. Porque yo sé que ustedes, como yo, han conocido gente que quizás económica o materialmente no tiene nada, pero es muy orgullosa. Demasiado orgullosa.
no aceptan que necesitan ayuda, son solos. La gente que no acepta, Andrea, que necesita ayuda, es gente arrogante. La gente que no quiere, conmigo me basta. Yo soy yo y ya. Hay gente así. Pero eso no es el diseño de Dios. Ese no es el modelo de iglesia. ¿Y qué dice? Dice que la humildad es el resultado. Y dice, nosotros tenemos suficiente oposición en el mundo, ¿cierto? Suficiente oposición en el mundo para que aquí en la iglesia haya desunión. La iglesia unida, 1 Corintios capítulo 3, esa no se la di yo a él, 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice, así que no cuenta ni el que siembra, escuche esto, ni el que recoge. Ya lo colocaron, ¿no? Ya. Mire, dice, ahora que el apóstol Pablo le tocó duro con las iglesias y el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Corintios, que era una iglesia que tenía muchos dones. Cuando usted estudia la 1 Corintios y 2 Corintios se da cuenta que era una iglesia que abundaba en dones. Ahí todo el mundo hablaba en lengua, ahí todo el mundo sacaba demonios, ahí todo el mundo, eso era una locura ir en dones y el fuego de Dios, eso ahí la gente llegaba y se caía enseguida. Ahí estaba el power. Pero había un problema ahí y había división, porque unos se creían mejores que los otros. Entonces el apóstol Pablo dice, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino son unos inmaduros. La gente que desune es inmadura. La gente egoísta es inmadura, porque no ha entendido la madurez de Cristo. La gente cree que humillarse, que sujetarse, que tener unidad con el equipo, que estar trabajando en equipo. Fabio, tú que tienes un equipo, el que no le gusta trabajar en equipo es el problemático, ¿cierto? Suele pasar. No, es que no, ese man no trabaja en equipo, es difícil y siempre se queja. Siempre hay un problema. Siempre hay alguien que lo está haciendo mal porque no lo está haciendo él. Siempre hay algo que va a ver negativo del equipo. No ha aprendido a trabajar en unidad. Y eso es un problema para las empresas. Y eso es un problema para las iglesias. La gente así es inmadura espiritual. Y dice Pablo, que ya estaba hasta aquí, les dijo, ustedes son unos inmaduros, apenas unos niños en Cristo, y hablaban en lengua. Y les dijo, les di leche porque no podía asimilar el alimento sólido, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Apolo, yo sigo a Cristo, ustedes no. Le dijo él, no, eso no, ustedes no sirven. O sea, yo llevo aquí años tratando de que ustedes sean maduros y ustedes todavía peleando. ¿Por qué? Yo estoy sirviendo el café y la otra está allá parada. Inmaduros espirituales, tu tiempo llega. Y muchas veces nosotros desunimos la iglesia porque no aprendemos que Dios nos está enseñando a trabajar en unidad. La unidad es el vínculo perfecto del amor de Cristo en la tierra. Jesús oró para que la iglesia fuera unida. Jesús no oró para que en la iglesia hubiera ruedas sueltas. Jesús oró para que todos estuviéramos unidos en un mismo sentir. Y Jesús promueve. Otra de las cosas que le dije a mi esposo cuando estábamos allá en la llantería es, amor, mira, y yo creo que me vino así la revelación grandísima. Y él como que ya eso lo sabía, pero yo como me llegó a mí, yo me siento descubriendo América. Y yo le dije a él, ¿a cuál fue el discípulo que Jesús le dejó y le mostró las dos cosas más valiosas que él tenía? Y mi esposo pendiente el llantero. Es que eso fue en la llantería esa noche. No estaba parando ni bola. Pero amor. Y él, sí, espérate, que tengo que estar pendiente porque ese parche, para ver si, porque él está pendiente de eso, pero... Y le dije yo, mira, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le dijo
¿A quién le entregó a su mamá? A Juan. ¿Cierto? Le dijo, hijo, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a tu hijo. A Juan. ¿Y el Apocalipsis quién lo escribe? Juan. Le mostró la revelación más fuerte en la Biblia. ¿Cuántos milagros registra la Biblia que hizo Juan? No está registrado. Pedro sanaba. Yo les he dicho a ustedes, yo quiero ser como Pedro, que la sombra sale. Pero las cosas más valiosas. ¿Y quién era Juan? ¿El discípulo qué? Amado. Juan, dice la Biblia, que se recostaba en el hombro de Jesús. Mientras Pedro mochaba oreja, Juan se recostaba en el hombro de Jesús. El discípulo amado cerró la Biblia con Apocalipsis, tuvo la revelación de los finales de los tiempos. Las dos cosas más valiosas para uno, su mamá, la dejaba Jesús preocupado por su madre. No la dejó sola, le dijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Juan, cuídame a mi mamá. ¿Por qué no se la entregó a Pedro? ¿Por qué no se la entregó a los demás? Se la entregó al que podía confiar, porque era el cercano. El que está unido es en el que tú puedes confiar. Puede venir gente con muchas capacidades, pero el que permanece unido es en el que tú confías, porque ya tú sabes con qué te va a salir. Jesús ya conocía a Pedro, Jesús también conocía a Juan. Jesús siempre tuvo sus favoritos, porque estaban unidos en unidad, siempre con él. Si les estaba yendo mal, ahí estaba Juan. Si les estaba yendo bien, ahí estaba Juan. Si les tiraban piedras, ahí estaba Juan. Mientras Pedro salía a pelear, Juan se quedaba con Jesús. Entonces nosotros debemos entender que el reino de los cielos no se mueve como el hombre se mueve, como el mundo se mueve. Jesús confió lo más valioso al que conocía bien. Yo estoy segura que cuando tú quieres darle algo valioso a tus hijos, tú sabes qué dejarle a Juan y qué dejarle a Pipe. Tú sabes si tú, Lina, a Pipe puedes darle 1 millón de pesos y a Juan Di puedes darle 2. Porque tú sabes lo que va a hacer Pipe con 1 y Juan Di con 2. Tú ya sabes quién es Andrea, hasta dónde puedes darle y hasta dónde puedes confiar. Pero si tú no sabes, si no tienes relación con alguien, no puedes saber qué le puedes entregar. Porque no sabes a qué te puedes atener. Lo más valioso de su vida, Jesús se lo entregó al más cercano, porque estaba en unidad con él. Si tú quieres de verdad ser promovido, la condición que pone Jesús es que seas manso y humilde de corazón. Nadie que esté apartado del cuerpo de Cristo va a ser promovido en el reino de los cielos. Porque los dones y los talentos no forman parte de los frutos del Espíritu. Y la condición de un hijo de Dios la dan los frutos, no los dones ni los talentos. Los temperamentos ayudan, ¿cierto? Porque hay personas que tienen un temperamento y son explosivos, hay otros que son, y eso genera gente, genera seguidores, por ejemplo, mi esposo jamás abriría un TikTok. Él jamás, o sea, él no es de eso. No, mami, yo no tengo tiempo para eso. O sea, yo soy la desocupada de la casa. ¿Sí me entiendes? Yo no tengo tiempo para eso. La desocupada de la casa soy yo. Porque yo abrí un TikTok. Ese es mi temperamento. El de él no es así, ¿verdad? ¿Cierto? Los temperamentos sirven en espacios de la vida de uno, pero no es lo importante para Dios. Porque de pronto para Dios, Él esté más cerquita que yo. ¿Cierto? Eso lo sabe el Señor. Porque Él conoce su intimidad con Él y conoce la mía con Él. La iglesia debe permanecer unida porque Dios no va a venir por la iglesia que más dones, que más liberaciones, que más sanidades, que más ore lindo, que más recite en lengua, todas las lenguas angelicales.
la desunión produce daño en la iglesia. No dejes que la desunión llegue a tu iglesia. No dejes que la desunión llegue a tu corazón. No permitas que Dios que el enemigo llegue, porque hay gente que se une para la maldad, como se unieron en la Torre de Babel. Se unieron con un propósito que no era de reino. Y el Señor tuvo que esparcirlos y confundirlos porque querían llegar al cielo. Pero en la unidad debe ser para bien. Es más fácil, Andrea, que se una la gente para una parranda que para evangelizar, ¿cierto? Es más fácil que se una la gente para lo malo que para lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno, lo del reino, siempre trae oposición. Y yo en esta mañana te pido que te revises tu corazón y hagas una retrospectiva de tu vida en la iglesia. Aquí en Nueva Generación, que estás aquí. Si eres de los antiguos, ¿cómo está tu unidad con el cuerpo de Cristo? Y si eres de los nuevos, Dios quiere que vivas en unidad. Hay gente que quiere heredar los mantos, pero de quien no está unido. Alguien que quiere ser pastor debe ser el primero en llegar, el último en irse, en servir. Pero tú no puedes decir que quieres ser pastor cuando ni siquiera se sabe dónde estás. La unidad, en la oración de Jesús, Él oró para que la iglesia fuera unida. Y es el principio más importante del reino de los cielos. Jesús fue unido al Padre y quiere que nosotros estemos en unidad. Aprende a vivir en unidad, porque la unidad se aprende. Aprende a formar parte de la familia de la fe. Y quizás tu familia de sangre te rechace, te deje, tengas problemas, porque quizás ellos no tienen la fe que tú tienes. Pero aquí tú lloras, tú te ríes, recibes milagros. Aquí aprendes a amar a los que no son tu familia. Y eso es hermoso, amar a alguien que no es nuestra familia. Amar a alguien que no sabemos ni de dónde viene, ni cómo vino, ni para dónde va. Para el cielo va conmigo. Y lo más importante es que nosotros aprendamos que sin unidad no podemos avanzar. La Biblia dice en Eclesiastés: cordón de 3 dobleces no rompe. Y esto lo usan para los matrimonios, pero aquí el contexto no es el matrimonio. Es porque es difícil romper algo que está bien unido, bien fuerte. Ay del solo que cuando cae nadie lo levanta. Nosotros debemos ser unidos en Cristo. Déjate amar. Hay gente que no le gusta que la quieran, que no sabe cómo, que ha sido tan golpeada por el mundo, por la familia, que llega a una iglesia y no le gusta que le pregunten ni le digan nada. Te trajo aquí para sanar esas heridas, para que aprendas que hay alguien que sí te puede amar, aunque no sea de tu familia natural, pero sí de una familia preciosa. Y la diversidad de la iglesia radica en que venimos de diferentes lugares, con diferentes culturas quizás, con diferentes crianzas. Pero lo más importante es que nos une el Señor. Y si hay unidad, está Dios. Amén.
Y yo quiero terminar este tiempo con que tú busques a alguien con el que no vives y le des la mano. Si te atreves a abrazar, abraza. Pero párate de tu silla y ve donde alguien y dile, cuenta conmigo. Yo soy la iglesia. Párense. Sean mansos y humildes. Busquen a alguien y denle la mano. Estamos poquitos hoy. Y dile, sabes que tú, hola, ¿cómo estás? Tú cuentas conmigo, ¿viste? Mira, tú cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Mi nombre es tal. Aprovecha ahí. Y dile, ¿sabes que cómo estás? Me alegra verte hoy. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Si no sabes dónde vive, pregunta. Como dice Camila de mí, aprovecha y saca la tripa. Pregúntale cómo está. Esa es la unidad. La sonrisa en nuestro rostro que representa que Jesús está aquí. Amén. Que Jesús está en nosotros. Y que nos preocupamos y nos amamos los unos por los otros. Yo no sé si usted ya le escribió a Daniela. Yo no sé si usted supo que Daniela estuvo en UCI. Yo no sé si usted ya le escribió. Escríbale si no le ha escrito a Edward. Dígale, me saludas a Belén. Que los amamos a los que no han visto. Porque somos una iglesia y somos una iglesia que vamos para el cielo todos. Amén. Ninguno nos vamos a quedar, nos vamos a ir en el nombre de Jesús, porque somos uno en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Invito a Cami. Bueno, espero que, voy a cerrar esto aquí, espero que no me regañen. Espero que esa enseñanza haya quedado en sus corazones. Yo no la pude escuchar completa porque estaba en Iglesias, que hicieron una actividad súper chévere los niños hoy. Estaba tan chévere la actividad que hasta yo me pegué. Y también hice mi barquito. Miren qué bonito. Cuando lleguen sus hijos de Iglesias, les preguntan por su barquito.